Mistropía. Lógica y propiedad estructural de los conjuntos, la mistropía. Primera definición. La mistropía es el conjunto de propiedades y características que los elementos de un conjunto estructural adquieren y conllevan en virtud de su pertenencia, interdependencia, ensamblaje y construcción dentro de ese conjunto. Estas propiedades permiten buscar, encontrar, valorar y medir a otros elementos del conjunto, así como definir el conjunto en su totalidad. Por tanto, la mistropía sería un principio de la lógica constructiva, el cual nos diría que en toda estructura o evento, el conocimiento y medida de cualquiera de sus componentes debería ser ajustado mediante el conocimiento y medida de los otros componentes de la estructura mediante las fórmulas y procesos adecuados. Ejemplo de ello pueden ser el ajuste y medidas de cualquier parámetro de las figuras geométricas mediante el uso de medidas y fórmulas de los demás parámetros de dichas figuras. Y por supuesto en todos los procesos físicos, químicos, climáticos, eventos de todo tipo, etc. Y apunto y expongo aquí esta propiedad o principio general de la lógica constructiva, pues existen actualmente algunos procedimientos, teoremas, principios, ajustes de parámetros geométricos, etc., que se dan por buenos, pero están en contra de este principio de la lógica, ¿cuál es la mistropía? Por ejemplo, el erróneo principio de incertidumbre que nos dice que es imposible conocer por ejemplo el momento, masa, o velocidad, y a la vez la situación de una partícula. Y eso es falso, pues para conocer o ajustar el momento de una partícula, lo hacemos allí donde se encuentra, pero no en otro lugar. Si medimos la masa lo hacemos allí donde se encuentra, pero no en otro lugar. Si medimos la velocidad lo hacemos mediante el conocimiento de las distintas situaciones en el tiempo, etc. Es decir, el principio de incertidumbre es totalmente falso, pero nos lo meten con calzador, proponiendo trampas dialécticas y ejemplos inexactos como lo hacen los trileros profesionales. Y si no, que nos digan cómo obtienen el momento exacto, masa, de una partícula desconociendo su situación o su velocidad si no hemos tomado referencia de sus distintas situaciones en el tiempo. Por ejemplo y poniéndonos su ejemplo mental. Los postulados y ejemplo que nos proponen para el principio de incertidumbre pueden ser: no podemos medir al mismo tiempo el momento y situación de una partícula, pues si enviamos un fotón sobre la partícula, éste influirá en ella, la desviará y cambiará su momento, con lo cual y a partir de entonces, sus parámetros serán otros diferentes. Pues claro, pero la premisa era la de obtener las mediciones y datos al mismo tiempo, pero no era la de si después, o más tarde, o luego, o mañana. Por tanto, y en un ejemplo práctico de medir, por el impacto, el momento de una partícula que choca contra una pantalla, el pensamiento y deducción correcta sería que hemos medido con exactitud el momento, m, por la luz el impacto, y la situación, x, del impacto en la pantalla que hemos observado. Y todas las demás mediciones de carácter simultáneo seguirán el mismo procedimiento, o sea, medir cualquier parámetro, masa, velocidad, momento, en la misma posición y tiempo, x, t, o sea, sobre un principio de certidumbre. Todas las mediciones de masa, velocidad, momentos, serán dependientes y relativas a la posición y tiempo, x, t, en que se efectúen. Igualmente ocurre con el número pi, que intentan acercarse a él con series que no contienen el único parámetro conocido que es la relación entre la circunferencia y su diámetro, es decir, el valor 2. Este ajuste se hace mediante potencia y raíces de este valor 2, y produce el pi cuadrante que expongo en otros trabajos y web. Por supuesto que deben de existir muchos ajustes y conclusiones que no conllevan esta propiedad de la mistropía, y que entiendo son erróneos por esta misma causa. Pero bueno amigos, mi intención por el momento es proponer esta propiedad o principio de la mistropía, para que pueda ser considerada, valorada y aplicada en el futuro. Asterisco en los dibujos se ve como cualquier parámetro puede obtenerse por fórmula, ajuste o función de los demás, mientras que con elementos totalmente ajenos al evento, no es factible conseguir con exactitud el parámetro buscado.
por tanto la mistropía será una propiedad y consecuencia resultante a la hora de estructurar, comparar, valorar y medir la influencia de cada uno de los elementos de un conjunto, y por ende, al conjunto en su totalidad. Asimismo, vemos en el dibujo primero que la mistropía puede también valorarse en grados de mistropía, bajo, mediano, alto, pues hay conjuntos lasos y de poca conexión entre sus elementos, como puede ser un montón de piedras, y hay conjunto de una total interrelación e influencia entre los elementos como puede ser el cuerpo humano, en el cual todos los elementos y órganos se interrelacionan, apoyan, influyen, determinan, e incluso miden y promueven la existencia de los demás. Incluso las figuras geométricas, en las cuales las medidas de unos parámetros depende de la medida de los demás. Bien, por ahora nada más amigos. Muchas gracias.